¿Qué nos puede decir de estos temblorcitos, por favor? Bueno, eso también lo hemos asociado, como hemos conversado algunas veces, lo hemos asociado a la continua liberación de energía que se produce frente a la zona costera de nuestro país. Y esta energía que se libera es parte de todos esos procesos dinámicos que continuamente también la Tierra está desarrollando. Tenemos que partir del principio de que la Tierra, al igual que nosotros, es un ser con vida. Y tiene vida porque en su interior hay una gran cantidad de procesos geofísicos, físicos que se desarrollan, que permiten en superficie el movimiento de las placas tectónicas, la formación de la cordillera de los Andes, ¿no? Y todos los efectos secundarios que conocemos respecto a esto, a lo que pasamos año tras año, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica, la ocurrencia continua de sismos es parte de la evolución de nuestro planeta Tierra y no deberíamos sorprendernos. Lo que sí deberíamos preocuparnos, como usted lo ha mencionado, es cuando realmente pues, ocurren sismos grandes. Y la ciencia en este momento nos da herramientas para por lo menos poder saber dónde se tiene la mayor probabilidad de que estos grandes terremotos se vayan a producir, para que nosotros podamos tomar todas las provisiones del caso para reducir el riesgo en el cual nos encontramos. ¿Qué tan preparado está el Instituto Geofísico del Perú respecto de lo que se nos viene? Pero la segunda pregunta en una sería, ¿a quién le corresponde el papel como autoridad, el papel de hacer un trabajo de concientización? ¿Es al gobierno central o acaso a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales o distritales, por favor? Bueno, mire, nosotros como Instituto Geofísico del Perú hemos llegado a tal nivel de conocimiento de los eventos sísmicos, de los procesos que dan origen a los sismos en nuestro país, que ya hemos propuesto, ya hemos informado de diferentes maneras de que frente a la costa central del Perú, por ejemplo, se viene acumulando energía a tal cantidad que probablemente dé origen a un sismo que sobrepase la magnitud de 8.5. Costa central, estamos hablando Lima. Costa central, Lima. Y ese sismo va a afectar a las regiones Ancash, Lima e Ica, ¿no? Y también hay una zona preocupante frente a la costa de Moquegua y Tacna como regiones, y otra también en la zona sur de Ica y norte de Arequipa, donde también tenemos el mismo proceso, ¿no? O sea, con esta información ya es suficiente para que comencemos a trabajar en una adecuada gestión del riesgo. Pero también como a nivel de país, a nivel de Estado, existen normativas, existen leyes, existen lineamientos, sí, y de alguna manera pues nos dicen cómo es que tenemos que hacer esa preparación para poder enfrentar a este tipo de peligros, ¿no? El tema es de que no todos somos conscientes de que tendremos que utilizar esa información. Hay algo muy importante que hemos aprendido con los terremotos del 2001, 2007, por ejemplo, es de que en realidad los terremotos no producen la muerte de ninguna persona. No, es el pánico. Los terremotos solamente sacuden el suelo, es todo lo que hacen. Si las viviendas que hemos construido no son capaces de soportar ese movimiento del suelo, van a colapsar y eso va a causar el daño físico a las personas, ¿no? Y el que las viviendas se sacudan con mayor o menor intensidad va a depender de la calidad del material que han utilizado en su construcción y de la calidad de los suelos sobre los cuales han construido esas viviendas. Por ejemplo, en ese tema, por ejemplo, ¿cómo estamos si es que se tiene la información respecto de las construcciones que se han hecho en Lima, para hablar de Lima o de algunas otras regiones cercanas, frente a un movimiento telúrico? Hay mucho cuidado, hay un Ministerio de Vivienda que está preocupado en eso. ¿Ustedes tienen alguna data sobre ese asunto? Bueno, mire, nosotros como institución de investigación proveemos la información técnica científica para que se tomen las decisiones adecuadas. Hay un aporte muy importante de la academia que han hecho años atrás, proporcionando un mapa, por ejemplo, de zonificación de suelos para Lima metropolitana, si tomamos como ejemplo, ¿no? Y este mapa nos dice que hay distritos como San Isidro, Miraflores, Surco, en buena parte de San Miguel, Chorrillos, ¿no? San Borja, que tienen suelos bastante buenos, me refiero en el hecho que son suelos bastante compactos, no hay presencia de agua, por lo tanto son bastante compactos, ¿no? Lo que aquí tocaría es evaluar la calidad de las construcciones. Claro, por ejemplo, no podrías construir pues en Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, por ejemplo. Claro, a eso voy. Hay suelos también en donde tenemos presencia de arenas sin agua, y es el ejemplo del Lomo de Corvina, ¿no? Son arenas de una antigua duna sobre la cual se están construyendo viviendas.
Y lo que se espera aquí es que cuando ocurra un sismo, el sacudimiento del suelo va a permitir que esos suelos pues se deslicen, ¿no? Y hay zonas donde tenemos arena con presencia de agua. Creo que los pantanos de Villa es un claro ejemplo de eso. Y todas las viviendas que están alrededor de esa zona tienen el mismo problema. Y otro problema adicional que está apareciendo también es el tema morfológico, ¿no? Porque estamos construyendo viviendas en la ladera de los cerros, haciendo pirca de piedra sobre el cual ponemos las viviendas, y eso realmente pues incrementa el riesgo, ¿no? El tema ahora, como le repito, hay normativas, hay leyes que están vigentes. Se entiende que un poblador, que una familia quiere construir una vivienda, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la municipalidad, pedir el permiso de construcción, ¿no? Y proceder con la construcción. Pero para tener ese permiso, uno tiene que tener a la mano un plano de las estructuras que cómo las voy a poner, del plano del sistema eléctrico, del desagüe, etcétera, ¿no? ¿Usted presume que de repente allí las autoridades municipales pueden estar fallando? No, yo creo que es como cuando uno tiene una tienda o un supermercado abierto y son las personas las que tienen que ir a buscar los productos. Entonces, en las municipalidades están los productos puestos ahí. La población es la que tiene que acercarse y recabar esa información. ¿Y cuándo es que la población va a hacer eso? Cuando realmente tenga la cultura de prevención. O sea, si yo sé que construyendo mi casa en una zona crítica puedo estar en peligro, entonces voy, me informo, me tomo toda la información necesaria y procedo a construir mi vivienda, ¿no? O en otra zona que sea más segura. El tema es de que grandes ciudades como la nuestra o como cualquier otra en el país y quizás en el mundo, va creciendo en base a las invasiones. Y las invasiones realmente es un proceso que es difícil de controlar, ¿no? Existen normativas también para eso, obviamente, pero es un proceso difícil de controlar. Entonces ahí viene el problema probablemente para tener una ciudad que va creciendo día a día, haciéndose cada vez más en un sistema, o sea, estando cada vez más en riesgo. Muy bien, entonces sí tienen un papel importantísimo, no solo el gobierno central, sino las otras autoridades, como yo le decía, alcaldes, gobernadores regionales. Sí, no, claro, o sea, todos estamos dentro de lo que llamamos el sistema del SINAGER, y cada quien cumple el rol que le toca y cada quien tiene las herramientas necesarias para ponerlas al servicio de la población. Pero el SINAGER es como una especie de una pirámide, ¿no? La parte baja es la mayor cantidad de la población que no es capaz de poder interrelacionarse, ¿no? En busca de la información que necesita para hacer más segura su vivencia en una zona determinada. Por ejemplo, ese trabajo, por ejemplo, de concientización le corresponde desde el lugar donde se encuentren o desde el lugar donde tengan prerrogativas a las autoridades. No, claro, hay un trabajo que se tiene que hacer, es obvio, pero también cuando uno quiere tener información, uno la busca, ¿no? A eso es lo que yo voy. O sea, la falta de cultura de la prevención de la población no es realmente la adecuada. Muchos nos tratamos de compararnos con países como Japón, por ejemplo, como Chile. Ellos están en las mismas condiciones que nosotros. Lo que los hace diferente es que la población va en busca de la información, la población va en busca de la ayuda técnica que requiera. Y eso no ocurre aquí. Acá ¿no? todavía Entonces, estamos esperando la luz roja y si nadie se da cuenta, la cruzamos. Exactamente, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? O sea, si tenemos una autopista como la Panamericana Sur o Central, por ejemplo, o sea, ¿qué me lleva a mí a construir mi casa al costado de la Panamericana, ¿no? No soy consciente de que estoy en riesgo, no soy consciente de que estoy ante un peligro que puede ser algún accidente con algún vehículo. O sea, si soy consciente de eso, me alejo de la Panamericana, ¿no? Entonces es un problema realmente de cultura de prevención que obviamente nos falta muchísimo que trabajar, pero no solamente a nivel de autoridad, sino también a nivel de los propios cabezas de familia. De acuerdo. Señor Tavera, ha sido muy amable, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes también. Muy gentil.